Netigo Uxana Yanaptapampi, Ukamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinakana Yanaptapampiwa, Akawo Kichawi Uñanist Eñani. Arce abroga la ley 1386 para que no existan pretextos para el paro. Ya no queremos más luto, más zozobra, más dolor y más intranquilidad, afirmó el jefe de Estado. Efectivos de la Armada buscan a 6 personas desaparecidas tras el desborde del río Mapiri. Dejó como saldo 6 personas desaparecidas, informó el Ministerio de Defensa. Evo Morales plantea debatir e ir a un referendo sobre el federalismo en Bolivia. El sábado Camacho afirmó que la solución está en ir por un federalismo. Es lo que soñamos porque lo quiere el país, manifestó. El Alto ha puesto los muertos, pero la plata ha ido a Chapare. Lanza dice que 2 polos disputan el poder, Chapare y Santa Cruz, mientras que el bloque de La Paz se ha debilitado. Forman 4 comisiones para emplazar ruta de la línea amarilla, con el propósito de subsanar las observaciones que realizaron vecinos y avanzar en la elaboración del diseño del proyecto de la línea amarilla del tren metropolitano. Revelan que el menor de 3 años asesinado por su padre de 20 fue vejado sexualmente. Asimismo, el fiscal agregó que se evidenció que el menor sufrió muchas agresiones físicas hasta llegar en la última golpiza a la muerte del menor. Askero ki panahira kuya kanaga may kutin peruntas niya ni kaluan ay ate unikang bikut ang kasena wala stiu kumanikang ate unik kunya kiptanya markas tokito kumalaki ya kamari kanaka tu kamagi pala akiwa kawaki cewe kalhatanya ni kulikam ate unika ha saraya si kayang kahamari kanakan takpacho ki ate unika. El 20 de marzo del 2013 Sa markipi nagahahuk ang piwa y nakauna kung kancha pre restricciones suit una ka kung kancha sina COVID-19 usun haluk ampi marka chiri nakaru nyang kachinya pataki. Mientras que el gobierno quiere celebrar el regreso del turismo o la vuelta a las clases, la oposición quiere manifestarse para pedir la liberación de los disidentes presos. El Ejecutivo ha preparado diferentes actos para esos días y ha prohibido cualquier movimiento solicitado por la oposición. El dramaturgo Junior García de la plataforma Archipiélago ha señalado que hasta le han llegado a amenazar con llevarlo a la cárcel. El activista confiesa que está preocupado y se siente responsable por una eventual represión contra los manifestantes, pero persiste en no ceder en su derecho a marchar. Kaisa kaukandia kolpaski bioldozu sangkaha marikaha polako markampi katukin hanwal tauna kaunyang jaya sura kolpanak tukinya makisa walha migrantes markachine kana mistunya komalaki amtanya kung kancha wana kunya jab hatapata kamatwa yeti unikaha utkareki. Bielorruso. Los soldados polacos bloquearon el intento. Mientras tanto, soldados bielorrusos dieron apoyo a los migrantes. Hasta 15.000 soldados polacos están ahora en la frontera mientras el conflicto se intensifica. Las imágenes publicadas en la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa de Polonia muestran supuestamente a fuerzas bielorrusas junto a la frontera de los dos países cerca de Kuchynka. Iti winagampi isara nagibuniyan kay sa Venezuela nga habarkan hawaranga winanakawa kurunaka na orkesta unyang chawi tokina wali awak chawi lakanjia palaki am tapku panekakatiptanya kunayman amerikanakaro kamaduka wakti awinaka kamata kanayjasri. Miles de músicos, la mayoría niños y adolescentes, han participado este sábado en un concierto en la Academia Militar de Venezuela en Caracas con un objetivo:
batir el récord como la orquesta más grande del mundo. Andrés David Ascaño ha sido el encargado de dirigir a estos 9.100 instrumentistas. Sin duda es algo maravilloso, es ver el resultado del sueño del maestro Abreu, que comenzó hace 46 años, como hoy en día Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Diseños y creaciones Mérida. Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida. Ideas. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Iti winigambi salanda Kipuriani, presidente Arce, Marqués Pereja, un Hawaii de Kiwa, Camachaca, Camachile, 1386, con Hamti Uthazana, un Yancho, Winegap Tokinu, Campisa, ganancia ilícita, Placawi Tokina, Katokit, Hasuit, SWU, Marcachini Camchitata, Yukamate, Canela Catanuk, Ambe, Camachiricam, Pocawinega, Makimeda, Comaraki, Octasawinegasanuk, Ambe, Marcasana, Sarias, Cañapataki. Nosotros hemos escuchado no solamente en las reuniones que hemos sostenido acá en Casa Grande, sino también hemos recibido los acuerdos, inclusive suscritos, entre los ministros que se han desplazado en los 9 departamentos con diferentes organizaciones sociales, donde inclusive hay propuestas de modificar algunos artículos de la mencionada ley, y nosotros escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la ley 386, a objeto de primero allanar el camino para que no exista el mayor pretexto
para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía. Una economía que necesita, que hoy está siendo dañada. Los mismos transportistas que estaban ya anunciando movilizaciones, muchos sectores ya entraron en paro y obviamente durante todos estos días se han visto perjudicados en sus ingresos. Nuestros hermanos gremiales que han parado también han sufrido consecuencias económicas. Y evidentemente el gobierno nacional tiene que velar por todo eso. Es nuestro gobierno el que quiere paz y tranquilidad. Akama nol tawani gut katapat viceministro Silva Margari Peria Jarinche de Kiu Santa Cruz Maricana akama sayenta unak taipin hawali nol tawani ko yang jas suai kampis wal hamarkachine ka nol tawani kani khata sob khane utkante aski alawisa ukamarikal hawis markachine ka taxasino ayati araki. Bueno, es lamentable, ¿no?, que la población cruceña esté sufriendo un castigo por sus propias autoridades, quienes han decidido cerrar los mercados, quienes han decidido que no entre combustible a Santa Cruz, quienes han decidido que la población cruceña atraviese estos días en una total situación inhumana. Están vulnerando derechos de los consumidores, de los usuarios, quienes no pueden adquirir hoy productos, quienes no pueden hoy requerir servicios en Santa Cruz, porque hay una dirigencia política que en esa lucha por el poder político están violando no solamente la Constitución, las leyes, sino están violando los derechos fundamentales, principales, elementales que tiene la población cruceña. Frente a eso, nosotros exhortamos a la población a que salgamos de ese letargo, de ese sometimiento. Mugambi Winegambi, Saranda Kipuniani, ex-presidente Morales, Margari Peria Hamtarakiwa, Kayuki, Sartawembi, Kalhatariña, Caracollo, Marcata, Chuquiago, Marcar por Iñicama, Jutiri, Patunga, Kimsadus, Rakata, Capaxinu, Campesamtiu, Movimientos Sociales, que tiene que estar capaz de partido Xanguina Campi, Central Obrero Boliviano, Campi, Yacana Campi, Utaña, Ucamata, Democracia, Arjatau y Kunganchayetaki, Takpachan, Ultaunaka, Uñanchiasitapata. Organizaciones departamentales, desde temprano estamos coordinando con algunos movimientos sociales. Se pedía todos unidos. De verdad, unidos somos invencibles. Inmovilizados somos inalcanzables. Y lo más importante, decidimos ayer que el día 23 de este mes va a iniciar una marcha de Caracollo a La Paz para llegar el día 29 a respaldar, demostrar que estamos acá defendiendo la democracia. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia.
Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Primero son los niños. Más de 34,000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Kaisa Zio Mapiri, Hachaura, Walan Walta, una campeón con una cadena marcachina, Caruchi, Kenchayaway, Yan Hachaura, Kuyencha, Sena, Katokit, Gobernación Uxanki, Kahan y el Kiwa Sarawayapri, Kaya Tokeru, Yakipa, una campi, Makipiru, Campi, Sacan Walta, una Tokinaha, Kiwam, con Kenchata, sino Paspa Gobernación Tokito, Kunencho, Nikaha, Kaninjasu Campi, Paspa Gobernador, Pauca, Tokeru, Purta, Uiraki. Ya inmediatamente se ha hecho masivo por las redes sociales también contacto a través de la Dirección de Gestión de Riesgos con el alcalde. Ya, sin embargo, el alcalde ha indicado que en este momento necesitan un equipo especializado de rescate. Para tal efecto, pues bueno, la gobernación también ha tenido contactos con algunas instituciones, como es el GEOS, que se va a constituir en el lugar de los hechos para hacer justamente lo que es el tema de rescate, la búsqueda de las personas desaparecidas. Jugan Piti Winegampi, Salan de Kipunilla, ni Altupata Americana, Gobierno Municipal Uxanki, Negaha, Café de Comiso, Yanchau y Tokit Haneri, Waskin Haba, Nakauna Kunga, en Chap, Hayukamani Hamaut, Eunega, Tokit Pacha, Paunika, Sariatani, Utiru, Necas, Sino Kamata y Tiaparaki. Tenemos un fideicomiso, queremos hacer conocer a la población, a las pequeñas, medianas empresas, a los artesanos, a los hermanos cocedales, donde el Gobierno Municipal de la Ciudad del Alto hemos cumplido desde el 30 de mayo con todas las documentaciones jurídicas, legales, donde se ha hecho el trámite dentro del gobierno municipal. Queremos decir a la población que desde el 30 de septiembre está en manos del Banco Unión, donde ellos nos tienen que aprobar para que nuestra alcaldesa firme el contrato de este fideicomiso. Queremos decir al banco, hermanos del Banco Unión, al gerente, al Espinal, que no nos perjudiquen, queremos una respuesta inmediata y que sea positivo. Este Winegampi, Salan de ex ministro de Educación, Pekin Chile, Junjam Tetawai, Pekin Joy, Pakatokit, Hamakachi, Negahu, Campesha, Hamakipi, Negama y Parekiwa, Mapit, Askija, Muñequipa, Única, Asña, Popam, Chispaya, Seuya, Hamarcaro, Ministro, en el Jai, Ucheja, Proceso, Yencho, Unigahu, Pataka, Yukamarcamaha, Akahanka, Yasnipo, Sinuama y Pareki. Esta persona tiene tantos escándalos de corrupción, tiene tanta mochila por detrás, está tan quemado que
le van a seguir lloviendo escándalos y le van a seguir lloviendo casos de corrupción que está dejando atrás con su cartera ministerial, ¿no es cierto? Se va a seguir investigando, nosotros nos comprometemos a seguir investigando, tenemos gente en Comunidad Ciudadana que sigue investigando al ministro Kelka, que no ha dado respuesta al pueblo boliviano, no ha dado respuesta a los padres de familia, no ha dado respuesta en todo este año a los millones de niñas, niños y adolescentes que están en nuestro sistema educativo, público, privado, de convenio, a las universidades, absolutamente nadie. Por tanto, lo mínimo que se puede hacer es una alerta migratoria para que el ministro Kelka no pueda salir del país, como hacen también arbitrariamente. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Ila kuya ganaga may kutin pega wakicha wakalutuk te ewe khanyani aru mantiu kut ni daskani uk ampi ya khayati wini kampi. Internet tigo uksana yanap tapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanap tapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.